es mucho más larga, o era mucho más larga de lo que luego se presentó en su estreno. Y la verdad es que creo que los rodajes en los estudios de Pinewood en Londres y en esos maravillosos exteriores de Escocia hacen un producto formidable. Luego ya podemos discutir acerca de si a los holmesianos, o a algunos de los holmesianos, nos parece que esa visión de Holmes es heterodoxa o ortodoxa, pero en principio creo que el producto es admirable. Yo recuerdo que la vi en su estreno, allá por el año 70, y que me fascinó, ¿no? Y creo que tampoco traiciona al personaje lo que comentabas tú, José Luis, acerca de que, bueno, pues su propensión a las drogas. Es evidente que en muchas de las novelitas cortas y en las novelas largas de Sherlock Holmes hay alusión a la adicción de Holmes a las drogas cuando no tiene un caso suficientemente relevante, y esto no nos sorprende. Podríamos hablar luego de la caracterización del personaje, hasta qué punto colma las expectativas de los holmesianos, pero eso lo dejamos para luego. Adicción en un 5%, en un 7%, no, en un 5% porque usted lo rebaja. Lo rebaja. Aquí también nunca dicen elemental, mi querido Watson, porque no se decía nunca. Pero eso han debido de trabajar muy duro. Eso, si me permites, es un poco como esa frase que siempre se dice del famoso tebeo de posguerra, Roberto Alcázar y Pedrín. La famosa frase, ostras, Pedrín, que te puedo asegurar que no aparece en ningún momento a lo largo de la saga. Claro, claro. Otro escritor y otro gran aficionado a la Sherlock Holmanía, y otro gran experto en ello, Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Háblanos un poquito antes de que tengo ya ganas de verla y todo el mundo esta maravillosa película, para mí. Bueno, pues fíjate, esta película, antes mencionaba Luis Alberto de Cuenca el caso de Tintín, del que se hizo una especie de adaptación muy grosera contándonos su vida privada, ¿no? Aquí no, aquí la adaptación, el intento de hurgar en la vida privada de Holmes se hace con una finura extraordinaria. Las entrevistas que concedió Billy Wilder antes de, cuando estaba urdiendo esta película, eran un poco atemorizadoras, ¿no? Porque él decía que iba a sacar a un Sherlock Holmes homosexual. Eso no se podía temer lo peor, ¿no? Se podía tener una película disparatada y verdaderamente pues un poco grosera incluso, ¿no? Que era algo que evidentemente no pegaba con el talante del director vienés. La película luego no nos muestra a un Sherlock Holmes homosexual, nos muestra un Sherlock Holmes privado y un Sherlock Holmes capaz de sentir cosas que creemos que no puede sentir, ¿no? leyendo la obra de Conan Doyle. La película, creo que esto sí sería interesante comentarlo antes de verla. Yo creo que iba a ser muy distinta como es, porque iba a ser casi una película como de episodios, iba a ser una película con una especie de prólogos sucesivos. Se conserva solo uno, que es el de la historia de la bailarina rusa, pero iba a haber como otros 2 o 3 casos en un tono muy de humor, en donde Watson iba a mostrar su patanería, ¿no? A la hora de resolver asesinatos, donde Sherlock Holmes iba a resolver un caso de una manera muy cruel y muy disparatada al mismo tiempo. Y todo esto desaparece con todo ese largo flashback donde Sherlock Holmes nos cuenta su juventud. Hubiera sido, creo yo, una película muy distinta, una película además que se hizo con la pretensión de ser una gran superproducción, pero que los productores se atemorizaron y decidieron convertirla en una película de metraje normal. Yo creo que es una película en la que sí que están las constantes de Billy Wilder, pero también creo que es una película muy distinta a las de Billy Wilder. Creo que Billy Wilder está viviendo un momento extraño en su carrera. De repente empieza a desconfiar del Star System, él que siempre había dicho que las películas necesitaban unas estrellas y estar escritas para unas estrellas. De repente aquí nos encontramos con unos actores desconocidos para el gran público. Y es una película también que, digamos que postula la posibilidad de un cine clásico, rigurosamente clásico, en una época en que todo esto estaba cuestionado por las vanguardias cinematográficas europeas y americanas, ¿no? En esta película hay un actor al que yo le tengo un especial cariño y devoción, que creo que hubiera sido un Sherlock Holmes idóneo, que participó en 2 grandes películas holmesianas, pero que cuando hizo de Sherlock Holmes lo hizo en malas películas, que es Christopher Lee. Christopher Lee hizo de Henry Baskerville en la película de Terence Fisher, y hoy hace aquí de Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes, que por cierto, si no recuerdo mal, Conan Doyle describe como grueso y sedentario, un hombre al que no le gustaba nada la actividad física y que estaba siempre en el Club Diógenes o en esas oficinas extrañas del servicio secreto del gobierno de Su Majestad Británica. Sin embargo, aquí vemos a un Mycroft Holmes estilizadísimo, finísimo,
y lleno de potencialidades para ser Sherlock Holmes. A mí los actores quizás lo que más me resulta extraño en esta película. Son dos actores desconocidos, como digo, para el gran público. Creo que físicamente se acompasan muy bien con las criaturas de Arthur Conan Doyle, pero creo que no logran transmitir del todo la dificilísima psicología y oculta psicología de estos personajes que aquí Billy Wilder nos intenta describir. Creo que también Billy Wilder en esta película nos está hablando de sí mismo. No solo porque se dice que en su juventud hubo un episodio muy similar a ese flashback que se retiró, que él también se enamoró de una mujer de vida, digamos, poco recatada, que le produjo una decepción, sino porque creo que se habla mucho del Billy Wilder cínico. Pero creo que detrás del cinismo muchas veces es la máscara que se pone en los sentimentales. Es una máscara de defensa frente al mundo. Y aquí esa máscara se quita, ¿no? Y creo que aparece ese Billy Wilder romántico, sin afectación, austeramente romántico, que creo que da una nota característica a esta película. Muchas gracias. Veo que has traído también La vida privada. Sí, una adaptación, una novelización del guión, porque esto no es... el guión es un guión original de Diamond y Wilder. Lo que ocurre que bueno, pues como hay una especie de gran fetichismo en torno a Sherlock Holmes, se hizo esta novelización de Michael y Molly Hardwick, que son unos especialistas en hacer este tipo de libros. También han dado continuación a alguna novela incompleta de Dickens. Sería la quinta generación. Esto, unos señores que hacen una adaptación sobre una versión de un guión de Diamond y él, que además trabajaron más guionistas, al final lo firman ellos, trabajó con mucha gente, basado en una obra de Conan Doyle. En fin, es curioso porque demuestra... Son dos especialistas en Holmes. Sí, han escrito más cosas sobre Holmes. Es una demostración de hasta dónde llega el fetichismo que ha creado Holmes y hasta dónde llega esa inmensa biblioteca que es la de los apócrifos de Sherlock Holmes, porque es una biblioteca que cuenta con varios centenares de novelas, algunas meritorias. Creo que vamos a tener un coloquio movido porque me da la sensación de que a Eduardo Torres Dulce y a mí esta película nos parece una joya, una maravilla, y a vosotros vais a ponerles algún tipo de pegas. Ellos se atrevan. Sí. La película cuenta con una fotografía excepcional de Chalice, que fue el cameraman de nada menos que de Michael Powell y Emerick Pressburg en Las zapatillas rojas. Luego él fue el responsable de los cuentos de Hoffman. Es una película muy cuidada. Yo creo que es tan romántica como Avanti, en donde el maestro crea algunos momentos inolvidables, como es aquí ese cerrar de puerta, que ya verán ustedes cuando acabe la película. Creo que además tiene el perfume perfectamente captado de otra época, donde quizá a Billy Wilder le hubiera gustado vivir. Más allá de los muebles están unas miradas que son como nacidas realmente en esa época y en aquellos momentos. Vámonos sin más al 221B de Baker Street, según Alexander Trauner, en un realmente fastuoso decorado levantado en Londres. No le falta la niebla, por supuesto, pero es una reproducción bastante buena, parece ser, de cómo era Baker Street en aquellos años. Vámonos al palco de la ópera, donde un director del Bolshoi, que luego, un actor estupendo, neozelandés, por cierto, que luego haría el director del Hotel de Avanti, que está extraordinario, es un actor muy de Billy Wilder. Vámonos a ver a estos tipos y ver esa vida donde el polvo tenía tanta importancia. Y sobre todo, fíjense que pocas veces en la filmografía de Wilder ha quedado tan en el aire como esa mujer que se levanta desnuda. Vemos la espalda. Yo diría que incluso cuando se ha rodado, aunque es Panavision, está rodada con ella desnuda, por lo menos de cintura para arriba, algo insólito. En Wilder hay que ir a Avanti para ver el pecho de Juliet Hills, y que no sabemos cómo termina esa noche. A partir de ahí nace un enigma, nace un amor, un enamoramiento, nace un misterio y nace una película realmente conmovedora. Así que con todos ustedes, La vida privada de Sherlock Holmes según Billy Wilder.